generando polémica entre los diputados el asilo político que otorgó Nicaragua al expresidente Funes. Esta vez los parlamentarios reaccionaron a las declaraciones de la diputada del FMLN, Nidia Díaz, sobre la existencia de una orden de captura para el exgobernante durante el allanamiento a su residencia. Yo estoy segura que si el día que se allanó la casa de Mauricio Funes y que se llevaron sus pertenencias de intimidad personal, hubiese estado Mauricio Funes, lo hubieran llevado porque ellos ya llevaban ahí la orden de captura. Y eso sin haberse dado una sentencia o un juzgamiento. A eso es lo que le llama también persecución política. Así de claro lo dijo la diputada del FMLN, Nidia Díaz. El expresidente Mauricio Funes tenía una orden de captura cuando la Fiscalía y Policía allanaron su residencia. ¿Quién ha confirmado que ya tenían orden de captura, diputada? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que se nos ha informado, pues sí, no lo puedo decir, pero llevaban ya la orden de captura. Y aunque no la hubieran llevado en indagación, ¿verdad? Como le pasó al señor Rice, que lo llamaron para testimoniar y ahí lo capturaron. Entonces, porque hay propósitos en sí políticos. Los diputados de la fracción de Arena dicen que el FMLN es cómplice de Mauricio Funes por saber de una orden de captura y por recomendarle que se quedara asilado en Nicaragua. Bueno, eso solo revela que el señor Mauricio Funes tiene juicios pendientes en El Salvador. Y si la propia diputada del FMLN acepta y confesa que tenía orden de captura, ¿cómo es que el FMLN le aconseja a Mauricio Funes que se quede en Nicaragua para obstaculizar la justicia en El Salvador por presuntos delitos de corrupción? El gobierno del FMLN está actuando ahorita como cómplice, ¿verdad? El mismo hecho que personeros del gobierno hayan dicho, o del partido FMLN, que tuvieron que interceder ante el dictador Daniel Ortega, porque ese señor dejó de ser un presidente demócrata desde hace muchísimo rato, ¿verdad? Ante el dictador nicaragüense, para que lo protegiera, desde ese momento se convirtió en cómplice. Lo que se dice que nunca debes de crecer como palmera porque vas a caer como coco, y eso es lo que le ha sucedido al presidente. En ese sentido, en todos los campos, Mientras tanto, el diputado Guillermo Gallegos de Gana salió al paso de mensajes de Twitter del expresidente Funes. Gallegos dijo que el exmandatario quiere con el asilo político evitar el proceso en su contra, a la que Funes respondió que debería tener mesura con lo que dice. Sobre el financiamiento de su diputación hay mucho que revelar. Además, dijo en otro mensaje, este señor sabe las razones de mi asilo, quiere quedar bien con la Fiscalía, cree que no lo van a investigar. Espero que cuando él venga al país se pueda presentar a la Fiscalía General de la República y haga una denuncia, no a través de redes sociales, sino que una denuncia formal. He estado hablando con el presidente del partido y me dice que él tiene toda la información necesaria del financiamiento de Gana, porque nosotros así nos manejamos, a través de un financiamiento que llega al partido de la deuda política y de algunos donantes, y de ahí se nos financia la campaña a cada diputado. Gallegos reiteró que persecución política no existe para Mauricio Funes y lo instó a que regrese al país para someterse a la justicia. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Cambiando de temas, empleados del sistema de salud continúan con las protestas en reclamo del incremento salarial establecido en la ley del escalafón. Tras una suspensión administrativa de labores en el Hospital Sacamil en la capital, amenazan con agudizar las acciones para ser escuchados. Los trabajadores de la salud no quitan el dedo de la llaga y una vez más, esta vez en el Hospital Sacamil, al nororiente de la capital, suspendieron labores administrativas. Los inconformes fustigan a las autoridades del Ministerio de Salud porque aseguran están en una mesa de negociaciones personas que no representan los intereses de los sindicatos afectados por la posibilidad de que no se pague el escalafón. Se manejó la presencia de representantes no afiliados a los sindicatos, los cuales, valga la redundancia, representaban a aquellos trabajadores y trabajadoras de salud. Ante los medios de comunicación y ante la población decimos que este es un amaño, como se ocupa la palabra, dado que en esa reunión fueron invitados como representantes varios directores de hospitales
En ningún momento nos sentimos representados por estas personas que en realidad son miembros de las autoridades del ministerio. Los inconformes amenazan con incrementar las acciones de hechos si no son escuchados y si el gobierno continúa con la negativa de no pagarles el incremento salarial establecido en la ley del escalafón. Empezaremos a intensificar las actividades pronto. Estas actividades se empezarán con una conferencia de prensa con el llamado a nivel nacional para que todos los trabajadores de esta cartera de Estado entremos en actividad, porque es el único llamado que están esperando, y posteriormente empezaremos con las reducciones laborales. No queremos afectar ninguno de los servicios para los que como profesionales de salud nos debemos, pero responsabilizamos de forma directa a los titulares de esta cartera de cualquier situación que se pueda dar, porque estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender esta ley. Por otra parte, en el hospital Sacamil suspendieron el trabajo administrativo por varias horas, pero las acciones podrían ir en aumento en los próximos días porque insistieron, el escalafón no es negociable. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambakis. En la plenaria de este jueves en la Asamblea Legislativa se introdujo un dictamen favorable para limitar la señal Wi-Fi en los alrededores de los centros penales del país. Según el presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento, el diputado José Antonio Almendaris, con el acuerdo legislativo no podrá existir señal de Wi-Fi a 100 metros a la redonda de los recintos carcelarios. Usamos el parámetro de aquí en la Asamblea. Ustedes que también son usuarios del Wi-Fi nuestro aquí en la Asamblea, a pesar de que es fuerte, ya en los parqueos, que son más o menos 100 metros, ya no se detecta la señal. En base a eso también le pusimos 100 metros del perímetro de las cárceles existentes y de la que están por construirse. Cero señal. Sí, o sea, es prohibido de que exista a 100 metros sistema Wi-Fi inalámbrico. Alámbrico puede haber. Mientras tanto, el diputado del FMLN, Misael Mejía, dijo que con la limitación de la señal del Wi-Fi, las empresas de telefonía deberán hacer cambios dentro del radio de 100 metros de los penales. Lo que hemos hecho es reducir de 500 metros, que era la propuesta original, a 100 metros, pero eso ya le da facultades administrativas, legales y penales a las autoridades para acudir ante las instancias, ante la Fiscalía, para cortar algún tipo de comunicación que busque generar hechos ilícitos. En el caso de la ciudadanía que tiene Wi-Fi móviles, hay en el decreto un mecanismo para que las empresas operadoras de telefonía hagan la sustitución de los equipos móviles por aparatos o por transmisión de señal vía alámbrica, que evitaría la señal que pueden aprovechar los privados de libertad. Para el diputado de Arena, Rodrigo Ávila, limitar la señal Wi-Fi en cercanías de los penales será de mucha importancia, ya que permitirá seguir reduciendo que desde las cárceles se sigan ordenando extorsiones y homicidios. El régimen de emergencia en los centros penales ya puede ser aprobado directamente a nivel del Ejecutivo sin que lo tenga que aprobar un juez de vigilancia penitenciaria. Entonces esos instrumentos ya los puede implementar perfectamente en la Dirección de Centros Penales. Los celulares no tienen pies, no entran caminando solitos. Hay gente que se presta para introducirlos y creemos que ya los instrumentos están para que esto no suceda. O sea que esperaríamos mayor eficiencia para evitar que los aparatos sean introducidos a los centros penales. El dictamen favorable de limitar la señal del Wi-Fi en los alrededores de las cárceles sería votado en la plenaria de este jueves. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Acompáñanos a una pausa comercial, regresamos enseguida.